Buenos días, hermanos, hermanas. Qué privilegio estar juntos nuevamente en este día, primer día de la semana, para pensar en el Señor y para meditar en su palabra. En esta mañana, desde aquí, desde la finca El Paraíso, uno de los paisajes más bonitos que he visto en nuestra área y que es encantador. Y pensaba en eso, cuando vamos a un lugar en especial, normalmente buscamos como el sitio emblemático, el sitio estratégico para recordar ese lugar. Por ejemplo, si usted viaja a Francia, a París, le preguntan, oiga, visitó la torre Eiffel, y entonces si la visitó, usted visitó Francia, pero si no la visitó, dicen, no, usted no estuvo por allá, porque cómo es que no visita ese lugar tan emblemático. Si visita, por ejemplo, Perú, se le van a preguntar, ¿y fue a Machu Picchu? Y si no fue a Machu Picchu, entonces, bueno, entonces de pronto dudoso que haya ido a Perú. ¿Sí? Si alguien viene a Colombia, entonces de regreso le preguntan, oiga, ¿visitó Cartagena? ¿O visitó Bogotá? ¿O visitó el eje cafetero? ¿Sí? Si alguien viene a esta área, normalmente también nosotros lo traemos a lugares emblemáticos, como Salento, Termales de Santa Rosa y lugares así, porque queremos que las personas tengan un buen recuerdo, y eso es lo que se queda en nuestra mente, lo que vemos así a primera vista. Y por ejemplo, paisajes como el que nos rodea a nosotros aquí en esta área del eje cafetero, es algo muy especial porque son paisajes muy verdes, muy bonitos. Pues bien, en esta mañana quisiera compartirles también algo que llevaron a verle a Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Quisieron mostrarle algo emblemático en ese entonces, en ese tiempo, para que lo recordara o para que lo tuviera presente. Cada uno de nosotros tenemos imágenes emblemáticas y para el pueblo de Israel también existían. Eso está entonces en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Quisiera invitarlos en esta mañana a meditar. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor, del Espíritu Santo, para que sea un tiempo muy provechoso. Amado Dios y nuestro Padre, te damos gracias por el privilegio de meditar en tu palabra, de poder leerla, de poder saber que la tenemos en nuestras manos y la podemos estudiar. Muchas gracias. Gracias te damos por cada hermano y cada hermana que en esta mañana están dispuestos para estudiar de tu palabra. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo, que lo que miramos en estos textos, en estos versículos, sea de bendición para nuestras vidas, de edificación, y sea para honra y para gloria tuya. Gracias, Señor, guíanos y que seas tú alabado y glorificado. En Cristo Jesús lo pedimos, nuestro Dios. Amén. Muy bien, entonces vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 21. Allí el Señor Jesús ha llegado en esta última semana antes de ir a la cruz del Calvario. Él ha entrado a Jerusalén en lo que se conoce como la entrada triunfal. Y entonces está allí esta semana donde está visitando el templo en varias ocasiones, donde los escribas, los fariseos, han venido para probarle y para hacerle caer en algunas preguntas canciosas que le hacen, pero en todas lo encontraron sin falta. ¿Por qué? Porque Él es ese Cordero sin pecado que habría de ir a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Así como en el Antiguo Testamento, allá cuando en la Pascua, en Éxodo 12, Dios dio instrucciones de que para el momento de la Pascua, entonces tomaban un cordero sin defecto y lo tenían en su casa por 4 días. Lo tomaban el día 10 hasta el día 14 y así lo tenían en casa. Era un tiempo en el que se podía observar si tenía algún defecto, si era ciego, si era cojo, algo así por el estilo. Pero entonces en ese tiempo les daba espacio para descubrir si tenían algún defecto. Y así sucedió con el Señor Jesús. Él estuvo allí esta semana en Jerusalén, donde le hicieron todas las pruebas pertinentes y lo hallaron sin pecado. Y en una ocasión de estas, él entonces está en el templo y dice en el capítulo 21, vamos a leer 21, desde el versículo 1 al 7 en el momento. Dice así la palabra del Señor. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas.
y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votativas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Bien, el tema de esta mañana le he llamado una mirada correcta. ¿Sí? Así como cada uno de nosotros cuando vamos a algún lugar miramos o apreciamos algún aspecto que nos llama la atención, sea de un sitio turístico, sea de las personas que están en ese sitio, entonces así también aquí hay 2 puntos de vista en esta escena. Y lo primero que quiero que observemos y resaltar es la mirada del hombre. ¿Qué sucedió? ¿Qué estaban mirando los discípulos que estaban con el Señor Jesús en este momento en el templo? En el versículo 5, aquí de Lucas 21, nos dice: a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votativas. Entonces, los discípulos estaban encantados con lo que estaban viendo allí, el templo. Esto era una maravilla que había en ese entonces. Recuerde que el templo había sido destruido por los babilonios en el año 600 a.C. Pero luego, unos 70 años después, Dios envía a Esdras y posteriormente a Nehemías para la reconstrucción del templo y también de los muros de Jerusalén. Especialmente en Esdras se echan los cimientos del templo. Pero dice allí en Esdras que ese templo que se empezó a levantar no era comparado en nada con la gloria que había tenido antes en el tiempo de Salomón. Sin embargo, ahí empezó la adoración. Pero años después, bajo el mandato de Herodes, él adorna el templo, él reconstruye el templo, y entonces lo que hay ahora es una maravilla del mundo. Se conoce como el templo de Herodes, porque él lo adornó y le puso cosas muy espectaculares. Y recordemos que los discípulos del Señor Jesús eran de la región de Galilea, de la mayor parte. Recuerden, el Señor Jesús creció en Nazaret y por allí estaban sus discípulos y la mayoría eran de esta región del campo, del pueblo. Y entonces, cuando llegan a Jerusalén, claro, eso es un espectáculo para ellos, y más para entrar en el templo. En el templo no se entraba constantemente, solo habían unas fiestas especiales en las cuales podrían entrar, y esta, como la Pascua, era un momento en que podían allí llegar los judíos, y solamente los judíos entraban. Los gentiles no podían llegar, solo estaba una parte, espacio para ellos, pero ellos no podían observar lo que había en este templo. Entonces, comprendemos un poco por qué a los discípulos les llama la atención. Quiero comparar, sin dejar Lucas, podemos dejarlo allí marcado, y vamos al texto que tiene correlación en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Allí es la misma escena donde el Señor Jesús está esa semana en Jerusalén, y en el momento que está en el templo, dice en el capítulo 24, verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Sí? Entonces notemos que los discípulos son los que estaban hablando acerca del templo, los que nos habla en Lucas. Y no solo estaban hablando, sino que le mostraban las maravillas, las cosas bonitas que tenía el templo, y querían mostrárselas al Señor Jesús. ¿Cierto? Cuando usted ve algo bonito, usted quiere mostrárselo a los demás. Cuando viene alguien de visita del exterior o de otras regiones del país, nosotros queremos mostrarle las cosas bonitas que hay aquí en nuestro eje cafetero, las montañas y todo ello. Entonces, vemos aquí que los discípulos estaban viendo el templo. ¿Sí? Mientras Jesús estaba observando otras cosas que vamos a ver ahora, ellos estaban anonadados con la maravilla del templo. ¿Sí? En el capítulo 9, de ahí mismo, volviendo a San Lucas,
en el capítulo 19, cuando Jesús entra a Jerusalén, en esa entrada triunfal, ¿sí? Recuerden, muchos lo estaban observando, y nos dice en el capítulo 19, versículos 35 al 38. Jesús había mandado por un pollino para entrar en Jerusalén, y dice en el 35, dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y aquí vemos una situación con dos puntos de vista. ¿Sí? Aquí hay una alabanza para el Señor porque está entrando el Mesías que tanto estábamos esperando, y es la primera vez que el Señor no rechaza esa adoración. Recuerde que hay otras ocasiones donde lo quieren hacer rey y Él sale y se va, pasa en medio de ellos y se va, pero aquí Él acepta esa adoración o esa proclamación que está haciendo el pueblo, porque realmente era para que se cumpliera una profecía. Pero uno puede ver que lo que ellos deseaban, o la mayoría deseaban, querían hacerle rey, un rey terrenal, un rey que los librara del imperio de los romanos. ¿Sí? Ese era el anhelo, ese era el deseo. Entonces, otra vez, aquí hay una mirada no tanto de la gloria del Señor, no estaban reconociendo, este es el Mesías, mire, se está cumpliendo la Escritura, sino que nos dicen luego los evangelistas que era para que la Escritura se cumpliera. Pero en ese momento no hay una proclamación de los fariseos, de los que conocían la ley, diciendo, mira, aquí está el Mesías, se está cumpliendo lo que la Biblia o la ley decía acerca de él. Más bien, los judíos que estaban allí y muchos seguidores de Jesús querían hacerle rey porque querían que los librara del imperio romano. Es decir, querían un líder político, un líder terrenal. Esa era su visión. De hecho, no veían lo que habían por delante, no veían quién era realmente ese Mesías que había llegado y lo que él realmente quería hacer en sus vidas. Ahí mismo, en el versículo 41, entendemos eso. Versículo 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, el Señor Jesús llegó cerca de Jerusalén, está entrando en este asno, al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Por qué lloró el Señor si lo estaban proclamando? Si Hosana, el bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús lloró y dice en el versículo 42 diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ellos no veían lo que estaba sucediendo en realidad. Ese era el Mesías, pero no el Mesías político que ellos estaban esperando. Este es el Mesías que venía a darles una paz verdadera, a librarlos de sus propios pecados. Pero ellos no veían esa parte espiritual porque estaban enfocados en la parte material, digamos, en la parte política. Y eso era lo que tenían delante de ellos. Y el Señor Jesús llora por eso, porque no podían ver más allá, porque no podían comprender los planes que Él tenía para la humanidad. Su primera venida como un siervo humilde en un asno para salvar a la humanidad. Eso estaba en las Escrituras, determinado allí también, en el libro de Isaías, en el libro de Zacarías, capítulo 9. Ahí estaba determinado que el Mesías iba a venir primero como humilde y luego, claro, estará proclamada su segunda venida, que va a hablar más adelante ahí en el capítulo 24 y en el 21 del Evangelio de Lucas, qué señales habrían de su segunda venida cuando él ya viniera como el Mesías a gobernar sobre la tierra. Pero no entendieron lo que estaba delante de sus ojos y el Señor lo lamentó. Volviendo a Mateo, Evangelio de Mateo, ahí este pasaje correlacionado, en el capítulo 23 dice el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Sí, son las proclamación del Señor lamentándose por Jerusalén porque no veían más allá. Y un ejemplo de ello son los mismos discípulos que andaban alrededor de Jesús. Se habían concentrado en lo que veían en lo terrenal, en lo que estaba allí a su simple vista, que dejaban de ver lo espiritual. No sé, ustedes recuerdan, o muchos de ustedes recuerdan, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, versículos 16 y 17, uno de los milagros de Eliseo. Recuerde que está el pueblo de Israel en guerra contra los asirios, y los asirios envían ejércitos para hacer emboscadas al ejército de Israel. Pero resulta que cuando el ejército de Israel va a pasar por algún lugar, entonces hay una revelación de Dios a Eliseo para que le diga al pueblo, al ejército, que no se vaya por ese lugar, porque ahí los está esperando la emboscada. Entonces, parece que les desbaratan los planes a los asirios. El rey de Asiria entonces pregunta, oiga, ¿alguien está aquí pasando informe al ejército de Israel? ¿Hay algún soplón, algún infiltrado aquí que le habla de nuestros planes que se desbaratan cuando llegamos a armar la emboscada? Y uno de sus servidores le dice, no, eso no es así, sino que hay un siervo de Dios que es el que le revela, les advierte con tiempo al ejército para que entonces no pase por ese lugar. El rey se enfurece y manda un ejército para que vayan a atrapar a Eliseo. Y entonces en la mañana, cuando el siervo de Eliseo sale de su casa, de su carpa, entonces dice que sale y ve cómo alrededor hay un ejército que está rodeando el campamento. Y el siervo Giezi se entristece y grita, oh, Señor, ¿ahora qué hacemos? ¿Quién nos libra de esta situación? Los enemigos estaban alrededor. Pero Eliseo calmadamente dice allí la palabra, que oró al Señor y le dice, abre los ojos para que vea. Y él le dice, no temas, porque mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando Eliseo hace la oración, dice que el siervo pudo ver que el ejército estaba alrededor del campamento, que estaban ahí en la montaña, seguían ahí alrededor, pero dice, había carros de fuego que estaban alrededor de Eliseo y de su siervo, listos para defenderlos. Qué maravilloso, ¿cierto? Que a veces nosotros no alcanzamos a ver más allá, no alcanzamos a ver lo que está alrededor, lo que nos defiende, la maravilla del Señor, lo que Él ve, su protección, sus bendiciones, y nos enfocamos en el problema, en el enemigo, en el ejército que está ahí alrededor nuestro. Hermanos, hermanas, ¿dónde tiene la mirada en este tiempo? ¿Qué está mirando en esta situación, en estas circunstancias de cuarentena, de que de pronto el empleo está escaso, que de pronto no hay mucha comida en su casa, o de pronto hay muchos temores? ¿Dónde está puesta su mirada? ¿En el enemigo, en la grandeza, en lo grande de la pandemia, de lo grande de las muertes que suceden alrededor del mundo? ¿O en el que tiene el control de todo? En el dador de la vida, el que prometió que no nos dejaría, que todos los días de nuestra vida iba a estar con nosotros, en el que dijo que si proveía para las aves, ¿cómo no iba a proveer para nosotros? Pero los discípulos estaban observando en ese momento, era la maravilla del templo, ¿sí? Lo que se veía allí. Y quizá muchos de nosotros tenemos nuestra mirada todavía en las cosas bonitas que hay en esta tierra, en la cuenta bancaria que está en esta tierra, está bien, en el trabajo que está en esta tierra, en nuestra casa que tenemos en esta tierra, en nuestra familia que tenemos en nuestra tierra, cosas muy buenas y provechosas, pero que no es para que tengamos la mirada puesta y consagrada o dedicada allí. Pero el segundo aspecto que quiero resaltar en esta mañana es la mirada del Señor. Volvamos a Lucas 21 y notemos los versículos que ya habíamos leído, pero volvamos a resaltar versículos 1 al 4. El Señor Jesús dice, levantando los ojos, esta es la mirada del Señor Jesús, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas.
y vio también allí una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Sí, el Señor Jesús estaba mirando a las personas. Los discípulos estaban contemplando la hermosura del templo y no era para menos, anonadados con esa maravilla que no podían ver todos los días ni muy frecuentemente. Pero el Señor Jesús tenía la mirada en el corazón de las personas. De hecho, en el corazón de 2 personas, ¿sí? O de 2 tipos de personas más bien. Primer tipo de personas, los ricos que estaban echando en el arca de las ofrendas. ¿Sí? Miraban los que podían, los que echaban, los que ofrendaban, ¿sí? Que estaban allí dando de acuerdo a la costumbre, a lo que tenían que dar. Pero también observó una viuda muy pobre. Hermano o hermana, quizá usted se identifica con esta viuda en este tiempo. Quizá algunos de ustedes están pasando por momentos de mucha pobreza. Puede ser pobreza espiritual también. Puede ser que hace tiempo no tiene su devocional. Puede ser que hace tiempo usted no tiene una buena relación con el Señor, unos buenos tiempos de oración con Él. Puede ser, hermano, que hace tiempo usted ha perdido el gozo de estar en la presencia del Señor. Puede ser pobreza material. Tal vez usted ha perdido su trabajo o está que pierde su trabajo. Algunos están a la expectativa porque están despidiendo muchas personas y usted está ahí tal vez en esa incertidumbre. El Señor sabe su corazón. El Señor lo conoce, el Señor lo está mirando a usted. Quizá Él sabe qué tiene en la alacena. El Señor sabe qué tiene usted en el banco, si tiene una cuenta o si tiene guardado en el colchón, no sé, o en una bolsita plástica, donde sea. El Señor sabe la condición en la que usted se encuentra en estos momentos, quizá de aflicción, de desespero. Él sabe si usted está luchando con algo, una lucha espiritual, una lucha moral. Él sabe las batallas que usted tiene día a día en su casa, tal vez con el enojo, tal vez con el fracaso, ¿sí? Con el orgullo. Todo eso el Señor lo conoce, Él ve, Él está mirando eso. Él no está mirando tanto su casa, Él no está mirando tanto usted dónde va de paseo, dónde va de viaje. ¿Sí? Muchos les gusta colocar en su Face, en su WhatsApp, cada escena, cada cosa que hacen, si movió una silla, si se fue de viaje, y bueno, no los quiero criticar por eso, pues les gusta compartir lo que el Señor les permite hacer. Pero Él no está tan detallado de eso, Él no está mirando cada foto donde usted estuvo, qué está haciendo. Él está mirando su corazón. Él sí está mirando por qué lo hace. Él está mirando si usted se está reuniendo. Él está mirando incluso por qué está usted esta mañana aquí escuchando esta palabra. O quizá no está, o quizá está en otro lado. Él lo sabe, porque Él mira más allá. Y entonces, versículo 3 dice, y dijo. ¿Sí? Tal vez interrumpió el pensamiento de los discípulos que estaban en otro lado observando las columnas, todo aquello tan hermoso. Y entonces Él les dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Él vio el corazón de lo que estaban haciendo allí los ricos, de lo que les sobraba, de lo que no les quedaba. También el Señor sabe en este tiempo, hermanos, si usted de qué forma está ofrendando, de qué forma está dando a los necesitados, de qué forma está ayudando a otros, de qué forma está ofrendando su tiempo para servir a otros, para consagrarse al Señor. Él lo sabe. Vio a los ricos que echaban de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza, la viuda, echó todo el sustento que tenía. Y no hubo preguntas de los discípulos al respecto. Quizá no le prestaron importancia a eso, porque uno aquí dice que le empezaron a hablar del templo, de lo que veían así a su mirada. Pero el Señor habló de lo que les llamó la atención, el corazón, de lo que había en el corazón de esta viuda. Él conoce las razones por las cuales hacemos las cosas. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5, habla de eso. Daremos cuenta a Dios incluso de las intenciones del corazón, de por qué dejamos o hacemos ciertas cosas. ¿Sí? Otra cosa que aprendemos allí acerca de la mirada del Señor es que Él mira lo efímero de las cosas. Capítulo 21, donde estamos, y el versículo 6. Recuerden, en el versículo 5 acabamos de ver lo que el hombre ve, cómo ve las cosas.
Pero el Señor entonces le llama la atención en el versículo 6, le dice, en cuanto a estas cosas que veis, vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Sí, muy bonito lo que ellos estaban viendo, muy bonito lo que estaba sucediendo allí, muy bonito el templo, pero él vio el fin de esas cosas. En el capítulo, allí mismo, versículo 20 del mismo 21, les dice él, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Sí? Vendría un momento en que Jerusalén sería destruida. Esta era una profecía que se cumplió exactamente en el año 70, cuando los romanos, liderados por Tito, entraron a Jerusalén y la saquearon. Querían llevárselo todo lo bonito que había allí. Y entonces, pues no era, dice la historia, que no era la intención de Tito destruir todo Jerusalén. Pero por el ataque y todo eso se inició un incendio de terribles consecuencias, de tal manera que todo se incendió y las molduras de oro que habían allí, entonces, y metales preciosos, por el calor, por el fuego, se derritió. Y entonces se incrustó entre las piedras, entre los bloques que estaban allí puestos, y ahí pues se volvió líquido y se pegó se solidificó entre las piedras. Entonces los romanos, para poder liberar el oro y lo que allí había, entonces tuvieron que mover las piedras, piedra por piedra, para sacar el oro. Y así se cumplió la profecía que el Señor Jesús dio acerca del fin de las cosas efímeras, de las cosas que pasan, de las cosas banales. Y entonces el Señor les dice en el versículo 24 de Lucas 21, él dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entendemos eso y sabemos por la historia que eso se cumplió. Que Israel llegó un tiempo en que dejó de ser una nación, que solo hasta hace poco, hasta 1944 y luego en el 64, es que ha habido un movimiento en el cual Israel ha vuelto a retomar esos territorios que anteriormente eran de ellos. Pero Jerusalén fue destruida. Hoy cuando usted visita Jerusalén, ahí del templo solo queda una parte, un muro que se conoce como el muro de las lamentaciones. Qué triste, ¿cierto? Que eso tan hermoso que estaban contemplando los discípulos tuvo ese final tan triste. Pues hermanos, también la Biblia dice que estos cielos y esta tierra que hoy vemos, este firmamento que vemos, estos paisajes tan hermosos, este verde que me encanta del eje cafetero, también están reservados para el final, para el fuego. Y entonces si nuestra mirada está puesta solamente en esto material, en Machu Picchu, en la Torre Eiffel, en la Torre de la Libertad, en Monserrate, en los termales, qué cosas tan espectaculares. Si nuestra confianza o nuestro deleite más bien está en estas cosas terrenales, no va a durar mucho. Pero si nuestro deleite está en lo que ve el Señor, en la parte espiritual, en lo que dura, en gozarnos, en apoyar las misiones, en apoyar la obra de evangelización, en orar por los familiares que aún no son cristianos, en orar por los vecinos, en mirar en este tiempo que necesitan nuestros vecinos para hablarles del Señor Jesús, en regalar un tratado, una Biblia. El Señor está viendo eso en el corazón. En aquellos que envían mensajes por WhatsApp, en aquellos que predican la palabra por las redes sociales, que están de una u otra manera expandiendo el reino de los cielos, el Señor lo está viendo. Hace unos días vi una noticia de un hombre en Chile, un cristiano en Chile, que sacó un bafle, y en las calles de Chile estaba predicando el Evangelio. Y predicaba el Evangelio
a todos los que pasaban por allí, en los edificios, en las plazas donde podía. Y entonces también, claro, aclaraba, estaba siguiendo con los protocolos de que no estaba con otras personas, de que estaba en un distanciamiento apropiado, y entonces lo podía hacer en su día que podía salir, y ahí estaba predicando con toda fuerza, sin ninguna vergüenza. El Señor lo estaba viendo. ¿Cuántas personas escuchamos ahora que en los edificios, que cantan, que hasta los policías que salen a dar espectáculos para que la gente no se desanime, para darle fuerza a las personas que están allí encerradas? ¿Qué hacemos usted y yo para eso? ¿Qué hacemos para proclamar el Evangelio también? ¿Estamos atormentados, estamos anonadados con todo lo que está sucediendo, o estamos alegres, contentos de que el Señor está con nosotros y podemos darle esas nuevas a otras personas? Hace días hablaba también con un hermano de Francia quien me mencionaba que muchos creyentes, varios creyentes, han partido con el Señor a causa de esta nueva enfermedad. La mayoría ya hermanos de edad, que algunos estaban en asilos y todo eso. Pero la diferencia es que cuando han partido con el Señor ha sido en paz, en tranquilidad, aún hablándole a los médicos, a las enfermeras, acerca del Señor Jesucristo. Esa es la forma como podemos nosotros también ver, de la forma correcta como el Señor ve. ¿Cómo está el Señor viendo a aquellas personas que están temerosas por su vida porque no saben qué pasará si pasan a la eternidad, si mueren hoy y no han tenido un encuentro con Cristo? Es una gran ocasión para que nosotros miremos de la forma que el Señor lo ve, lo eterno, lo que no es pasajero, lo que permanece para siempre. Los muros de Jerusalén, las piedras de Jerusalén iban a ser destruidas. Sí, en el capítulo 19 del mismo Lucas, cuando él está haciendo la entrada, recuerde que hicimos referencia ahora, pero leamos el versículo 43, cuando el Señor Jesús ha llorado sobre Jerusalén, y mire, continuemos leyendo lo que él dijo en el 43 y 44. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué triste, hermanos, que no aprovechemos las oportunidades. Que pase este tiempo y después nos lamentemos diciendo, uy, ¿yo por qué no aproveché este tiempo? ¿Por qué yo no estuve aquí este tiempo que estuve con mi familia? ¿Por qué no lo aproveché para hablarles de Cristo? Para instruir a mis hijos más en cuanto a la palabra de Dios, para orar más con mi esposa, si no conocen al Señor el cónyuge, para hablarle más, para darle más testimonio de Cristo. Poder aprovechar cada ocasión y no, qué tristeza que no lo hicimos, que no vimos el momento de la visitación, el tiempo que el Señor nos dio para aprovecharlo. El Señor conoce el fin de todas las cosas. Volvamos a Mateo 24, ¿sí? Donde podemos tener nuestra correlación. Mateo 24 y versículo 2. Allí cuando los discípulos le han mostrado todas estas cosas, entonces nos dice, Mateo nos amplía esta situación y el Señor dice en el versículo 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Él ya lo había dicho también en el 23, había vuelto a decir, les había mencionado eso en el versículo 37 que ya leímos, Jerusalén, Jerusalén, ¿sí? Que apedrea, que no vio la visitación del Mesías. Ojalá, hermanos y hermanas, que usted y yo podamos aprovechar cada ocasión y ver las cosas correctas, ver como el Señor mira, no como el hombre mira. Nosotros miramos solo el entorno. Para ir concluyendo, volvamos a Lucas 21, pero esta ocasión leamos el 27 y 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Aquí en Lucas 21 y lo mismo que en Mateo 24 y 25, el Señor entonces contesta la pregunta de sus discípulos de cuándo sucederán estas cosas y le habla de señales antes del fin. Y no tenemos tiempo, claro, en esta mañana ni en este tiempo que tenemos ahora para hablar en detalle de esas señales. Pero sí lo que quiero llamar la atención es que el Señor da unas instrucciones y dice, cuando veáis que estas cosas suceden, no se preocupen por la destrucción de Jerusalén, no se preocupen por lo que le sucede a este mundo, sino que por el contrario, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, hermanas, ¿dónde está nuestra mirada en estos momentos? ¿En lo que está sucediendo alrededor del mundo? ¿En nuestra ciudad? ¿En las circunstancias de falta de trabajo? ¿Tal vez de escasez de alimentos? ¿Tal vez de escasez de dinero? ¿En el desenfreno de las personas? ¿O nuestra mirada está en el Señor? Y anhelamos su venida, anhelamos su regreso, anhelamos que esto nos llena de alegría porque esto apenas es una leve tribulación momentánea, si se puede decir, y eso que no tribulación como la que sufrió el apóstol Pablo, pero apenas es una cosa de lo que puede suceder en este mundo que se ha alejado de Dios, y nosotros podemos estar confiados en nuestro Señor, que nos va a llevar a las moradas eternas, en que esperamos y anhelamos su venida. A Él es el que debemos esperar y anhelar y darle toda la gloria. Y a Él es el que esperamos. ¿Recuerdan de Bernabé en Hechos capítulo 11, versículo 13? Cuando él fue a visitar a los creyentes en Samaria, que habían escuchado que había un nuevo grupo de creyentes en Antioquía, que estaban iniciando a buscar al Señor. Dice que cuando él llegó y vio la gracia del Señor, se regocijó con ellos y los motivó a seguir adelante. Qué bueno que así también sea nuestra mirada. Ver la obra del Señor, ver la gracia del Señor, aún en medio de estas dificultades. En estos días hablaba con un hermano acerca de eso. Estábamos repartiendo algunos mercados y él me contaba cómo el Señor había provisto para él. Sí, yo le pregunté cómo está su situación y el Señor nos proveyó mercado para todo este tiempo de pandemia de una forma que nosotros ni lo esperábamos. Sí, en un lugar donde estaban haciendo unas compras y allí le dieron más mercado porque algo de esas cosas que hacen de oprimir un botón y algo así, y entonces tuvo un mercado para este tiempo. Es ver la gracia del Señor. Usted y yo también, en nuestra casa, ¿cómo hemos visto el sustento del Señor? ¿Qué estamos viendo, las dificultades o la gracia del Señor? ¿Le ha dado gracias al Señor en esta mañana? ¿Le ha dado gracias al Señor por haberle dado un día más de vida, una semana más de vida, un mes más de vida? ¿Le ha dado gracias al Señor porque puede estar con su familia, porque puede estar con sus hijos, porque está con su salud? ¿Le ha dado gracias al Señor porque aún estando solo, el Señor ha cuidado de usted y lo ha fortalecido? ¿Le ha dado gracias al Señor porque le ha hablado a través de su palabra en el tiempo devocional? Al escuchar una prédica, el Señor le ha hablado a usted ha sentido que le habla. Gracias porque Él tiene cuidado de usted. Recuerde, Él lo ha visto, Él lo ve a usted. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias al Señor por todo ello. No estemos afanosos, sino que contemos al Señor todas aquellas circunstancias y depositemos en Él nuestra confianza, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga y que realmente podamos mirar como miró el Señor Jesús y no mirar como mira el hombre, que mira lo que está ahí por delante, lo efímero, lo que pasa, lo que no tiene futuro. Pero el Señor nos lleva a que miremos a Él, a mirar su esperanza, a mirar el consuelo que Él tiene para nosotros. Dios los bendiga grandemente, hermanos y hermanas.